estás en los cielos. Señor, santificado sea tu nombre en esta mañana. Señor, venimos delante de ti para darte las gracias, para darte a ti, oh Dios, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, queremos suplicarte que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, ahora que nos disponemos a leer tu palabra, Señor, háblanos, Señor, guíanos, Señor, instruye nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos ser edificados, guiados, consolados, Señor. Y tú que conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor, obra en cada vida conforme a la necesidad que hay. En el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y te damos gracias, Señor. Como de igual manera, Padre, te pedimos que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Señor, salva al perdido, levanta al caído, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret lo rogamos y te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Leemos, hermanos, la palabra del Señor, Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo que leemos, hermanos, 14 en adelante, que dice, lo tienen todos, hermanos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y amigos. En esta mañana, hermanos, quisiéramos con la ayuda del Señor estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema la realidad de lo que es el Evangelio. Al hablar, hermano, de la realidad de lo que es el Evangelio, sabemos que el Evangelio, como lo que significa esa palabra, Evangelio significa buenas nuevas. Pero el Evangelio, hermano, también conlleva otros elementos que no solamente es hablar de buenas nuevas, sino que hay otros elementos que quizás son los que menos nosotros, hermano, deseamos que se den en nuestras vidas, como por decir un ejemplo, el que pueda haber persecución, que hayan pruebas, que, hermano, la gente lo rechace a usted solamente por el hecho de que usted es cristiano, pero que aún el mismo Señor Jesucristo habló de ello, con respecto a que la gente nos aborrecería, dijo el Señor, por causa de Él. Eso, hermano, también es parte de la realidad del Evangelio. El Evangelio, es cierto, son buenas nuevas de salvación para los hombres. Ahora, quiero decirle, hermano, y antes de entrar de lleno a la porción que hoy hemos leído, que este Evangelio es algo que tiene una peculiaridad bastante interesante. Primero es que es el primer Evangelio que fue escrito. Y no se dice de primera de quién fue que lo escribió, aunque en nuestra Biblia, lógicamente, hermano, como es una traducción, nos dice en el encabezado, ¿verdad? Evangelio de Marco, ¿verdad? Ahí como usted lo tiene. Pero realmente, hermano, en los escritos, ¿verdad?, originales, o en los que se tienen más cercanos a los primeros escritos, no aparece de quién era. Pero cuando se va leyendo, hermano, se va de alguna manera conociendo quién fue
el que escribió este evangelio, aunque no se tiene la plena seguridad, pero se tiene una idea, ¿verdad?, de que pudo haber sido Juan Marcos. Ahora, este evangelio, hermano, es un evangelio que no va dirigido a judíos, sino que, hermano, va dirigido más bien a un público romano, y que eran personas que tenían como su idioma materno el latín, ¿verdad? Y por eso es que hay ciertas explicaciones de ciertos términos en arameo que usaban los judíos, ¿verdad? Y se va explicando eso. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se escribió este evangelio? Eso es interesante también, porque cuando los escritores de la Biblia comenzaron a escribir, hermanos, todo lo hicieron bajo una motivación, o sea, había algo por el cual ellos lo hicieron, o sea, ¿por qué se dispusieron a escribir? Y lógicamente Dios los guió, ¿verdad? Dios los inspiró a ellos para que luego se convirtiera, hermano, en palabra de Dios, lo que ahora nosotros tenemos. Y el propósito, hermano, principal de este evangelio era, hermano, animar a los hermanos que estaban en Roma, que a esas personas de origen romano, que perseveraran en el evangelio, que se mantuvieran en el evangelio a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades que se pueda presentar en la vida. Aquellas personas que no son cristianas, quizás cuando vienen a una iglesia, dicen que qué bonito el evangelio, yo veo a la gente que anda siempre alegre, contenta, feliz, y así es, ¿verdad? El cristiano es feliz porque tenemos a Cristo, el Señor, en nuestras vidas, amén, hermano, porque tenemos al Señor, somos felices. Pero realmente, hermano, la vida cristiana, y a los que ya tienen ciertos años en el evangelio, les hago esta pregunta, hermano: ¿es fácil la vida cristiana? No es fácil. En la vida cristiana, hermanos, se presentan dificultades, problemas que la persona, el creyente, va a tener que enfrentar. Entonces, el escritor, hermano, de Marcos, les escribe a estas personas que eran de origen romano, les envía, ¿verdad?, esta escritura, hermano, para animarles a ellos a permanecer, a prevalecer en el evangelio, porque hay dificultades, y eso, hermano, es lo que uno va a encontrar en este evangelio, que hay un contraste, hermano, entre lo que podemos decir es el evangelio, que son buenas nuevas, pero también, hermano, el contraste de lo que es el evangelio, que también, hermano, presenta dificultades, presenta retos, presenta tropiezos, y, hermano, que a pesar de ello, la iglesia, los cristianos, los que eran seguidores de Cristo, ellos seguían avanzando, seguían, hermano, caminando en la fe. Y esto debe ser para nosotros, hermano, un estímulo, ¿verdad? Algo que nos anime para seguir adelante. Y por eso lo que leemos acá, hermano, es una prueba de ello, de esa realidad, hermano, de lo que es el evangelio. El evangelio, y voy a hablar primero, hermano, de lo que es el evangelio como buenas nuevas de salvación. El evangelio, hermano, es aquello que el evangelio trae buena noticia al hombre. Aquel que no tiene esperanza, hermano, en Dios puede encontrar esperanza, amén. Porque aquellos que no teníamos esperanza, hermano, en Cristo la encontramos, aleluya. Cuando creíamos, hermanos, que ya no había oportunidad de vida, que ya no había perdón, que ya no había restauración, que ya no había salvación, hermano, en Cristo encontramos el perdón, en Cristo encontramos la salvación, en Cristo, hermano, encontramos la vida eterna, aleluya. Y ahora, hermano, gozamos de esa bendición que el evangelio trae a nuestras vidas, porque nos ha liberado, aleluya, del pecado. El evangelio, hermano, nos ha liberado, hermano, de la condenación eterna. O sea, el evangelio trae esa bendición al hombre. Y quizá, hermano, algunos, el evangelio, lo que Dios hizo en ellos, no solamente fue salvarlos,
sino que, hermano, el Evangelio los ha libertado, hermano, de la esclavitud del diablo, en la cual estaban oprimidos, o hermano, o quizás algunos hasta estaban poseídos por el diablo, hermano. Pero cuando el Señor se reveló a su vida, lo que el Señor hizo fue liberarlos. Amén. Así como en el endemoniado gadareno, hermano, que andaba desnudo, ¿verdad? Y andaba ahí, hermano, todavía con los grilletes rotos, con aquellas cadenas rotas, viviendo, hermano, en los sepulcros. Esa era la vida de ese hombre. Pero cuando llegó Cristo, cuando llegó la buena noticia, el Evangelio, hermano, el Evangelio lo libertó. Aleluya. ¿A cuántos Cristo los ha libertado, hermano? ¿A cuántos Dios los ha hecho libres? Que usted ya no es esclavo del pecado, que usted ya no es esclavo, hermano, que del diablo, del mundo. El Señor lo ha libertado, hermano. El Señor lo ha libertado de esa vida vieja que antes tenía. No de la vieja que tenía, sino de la vida vieja, o del viejo que tenía, ¿verdad? El Señor nos ha hecho libres, amén, hermano. Y por eso podemos decir que ahora somos nuevas criaturas. Porque Dios, hermano, con su Evangelio trajo buenas nuevas de salvación al que estaba perdido, aquel que no tenía esperanza. Hermano, en Cristo encontramos la esperanza de gloria, aleluya. Pero aquel que estaba enfermo, hermano, quizás alguno, óigame esto, hermano, quizás lo que lo atrajo a usted o lo que Dios hizo en usted fue una obra de sanidad. Quizás usted estaba enfermo, pero, hermano, cuando oyó el Evangelio de Cristo y creyó, hermano, a la palabra de Dios, el Señor lo salvó. Y no solo lo salvó, sino que el Señor lo sanó, aleluya. Porque eso es lo que uno encuentra, hermano, en la Biblia, que cuando se predicaba el Evangelio, hermano, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados, hermano, las vidas eran restauradas. Eso es lo que el Evangelio hace, aleluya. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esperanza para el hombre. Aquel que no tiene esperanza, en Cristo hay esperanza. Oigan, amigos, los amigos que están con nosotros, en Cristo hay esperanza. Que si en el mundo no pudo encontrar la esperanza, si en el mundo no encontró la respuesta, en Cristo está la respuesta, aleluya. Porque nosotros ahí la encontramos. Hermano, que lo que no hicimos en el mundo. En el mundo probamos de todo, pero, hermano, algo nos sació a nosotros. Algo nos pudo liberar a nosotros. Algunos, hermanos, por quererse salir del vicio, hasta fueron ahí, hermano, al AA, ¿verdad? La línea de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Para ver si salían de ahí. Y nada, hermano. Algunos otros hermanos quizás fueron a terapias, no sé, pero no pudieron. Pero, hermanos, cuando Cristo se apareció, cuando oyeron la buena nueva de salvación, hermano, en un día, en un momento, hermano, en un instante, el Señor lo cambió a usted, aleluya. Hermano, ¿cuántos eran eran alcohólicos? Levanta la mano, sin pena. Le da pena. Levanta la mano. Yo diga encima, vaya, ve, un montón. ¿Cuántos eran bailarines, hermanos, que no salían de la discoteca? Creyendo, hermanos, que uno iba a poder encontrar la felicidad. Pero, hermano, no la encontramos, sino que cuando Cristo vino, hermano, cuando escuchamos el Evangelio, aleluya, eso nos dio la paz y la libertad a nuestra vida. Eso es el Evangelio. O sea, el Evangelio es buena, nueva, hay esperanza para usted. Amén. Hay esperanza para el caído, hay esperanza para el perdido, aleluya. El Evangelio es bendición y por eso, hermano, estamos aquí, ¿sí o no, hermano? Porque como el Evangelio es bendición, aquí estamos. Y venimos, hermano, a buscar nuestra bendición. Venimos a buscar, hermano, la gracia de Dios, que Dios siga obrando en nuestras vidas. Pero también quiero decirle, hermano, que el Evangelio también conlleva, hermano, pruebas. Ya nos dijeron amén, mire, hermano. En lo otro todos decían amén y amén y amén, ¿verdad? Pero el Evangelio, hermano, conlleva pruebas. Y, hermano, y es necesario pagar el precio, ¿verdad? Para, hermano, caminar en la vida cristiana.
Por eso le decía al inicio, este evangelio tiene como propósito, hermano, alentar a aquellos creyentes que recibieron las buenas nuevas de salvación, aleluya. Que hermanos dijeron, hermano, pero es que yo pensé que al venir el evangelio todos mis problemas serían resueltos. Y entonces empezaría a caminar una vida, hermano, de paz y libre de problemas. Hay quienes que piensan así, pero la realidad no es así. Amén, hermano. Ahora observe acá el verso 14 que hoy hemos leído. Y vea esto, hermano. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora observe esto, hermano. Aquí hay un contraste de dos cosas que son totalmente diferentes y que a veces nosotros no queremos verlas. Esperen la segunda parte ¿Quién más era después. Juan? Por favor, suscríbanse Hermano, al canal Juan era un y hombre que era compartan. pregonero